Bueno, ¿qué tal compañeros, compañeras? Buenos días a todos, a todas. Espero que se encuentren excelente esta mañana. Ayer les hacía el comentario ahí en Facebook de que tenía ganas de leerles a Lenin y la propuesta que tengo es leerles un texto. Son 11 páginas, no en un solo video, sino en una serie de videos que podrán ser a lo mejor 3 o 4. El texto está dividido en 9 puntos, son 11 páginas, está dividido en 9 puntos, pero es muy sucinto y pertinente para el momento histórico que estamos viviendo y pues eh, creo que regresar a los textos clásicos del pensamiento revolucionario en momentos de crisis como el actual, de policrisis ecológica, ambiental, política, ¿no? Imperialista, de saqueo colonial y neocolonial en todo el orbe, y, bueno, de decadencia del imperio, etcétera, etcétera. Este texto de Lenin me parece muy pertinente. Se llama La Revolución Socialista y el Derecho de las Naciones a la Autodeterminación. Leeré el punto 1 y el punto 2 en este video y el día de mañana leeré los siguientes 3 y 4 y al día siguiente 5 y el 6. Y nos tomará esta semana a lo mejor terminar. Para el jueves habremos terminado de leer este textito. Si tiene un buen resultado esta dinámica y hay interlocución con la gente que nos escucha en redes sociales y en los espacios radiofónicos en los que estamos colaborando, las radios comunitarias aquí en Hermosillo, con los camaradas de Libera Radio y con los camaradas de Política y Rock and Roll, etcétera. Bueno, pues a lo mejor continuamos con la dinámica, dependiendo de cómo de resultados. Entonces les leo, compañeros, compañeras. La Revolución Socialista y el derecho de las naciones a la autodeterminación. El imperialismo, punto número 1, el imperialismo, el socialismo y la liberación de las naciones oprimidas. El imperialismo es la fase superior del desarrollo del capitalismo. En los países avanzados, el capital ha rebasado el marco de los estados nacionales, ha sustituido la competencia con el monopolio, creando todas las premisas objetivas de la realización del socialismo. Por eso en Europa Occidental y en los Estados Unidos está planteada en el orden del día la lucha revolucionaria del proletariado por el derrocamiento de los gobiernos capitalistas, por la expropiación de la burguesía. El imperialismo empuja a las masas a esa lucha al exacerbar en proporciones inmensas las contradicciones de clase, al empeorar la situación de las masas, tanto en lo económico, los trouts, las carestías, como en lo político, crecimiento del militarismo, mayor frecuencia de las guerras, recrudescencia de la reacción, afianzamiento y ampliación del yugo nacional y del saqueo colonial. El socialismo triunfante debe implantar necesariamente la democracia completa y por consiguiente no solo hacer efectiva la plena igualdad de derechos de las naciones, sino también convertir en realidad el derecho a la autodeterminación de las naciones oprimidas. Es decir, el derecho a la libre separación política. Los partidos socialistas que no demuestren con toda su actividad, tanto hoy como durante la revolución y después de triunfar esta, que liberarán a las naciones oprimidas y establecerán con ellas relaciones basadas en la libre alianza. Y la libre alianza no es más que una frase embustera sin la libertad de separación. Esos partidos cometerán una traición al socialismo. Claro está que la democracia es también una forma de Estado que deberá desaparecer junto con él, pero eso ocurrirá solo cuando se pase del socialismo definitivamente vencedor y consolidado al comunismo completo. Punto número 2. La revolución socialista y la lucha por la democracia. La revolución socialista no es un acto único, no es una batalla en un solo frente, sino toda una época de exacerbados conflictos de clases,
una larga serie de batallas en todos los frentes, es decir, en todas las cuestiones de la economía y de la política que pueden culminar únicamente en la expropiación de la burguesía. Constituiría un profundísimo error pensar que la lucha por la democracia puede apartar al proletariado de la revolución socialista o atenuar esta, velarla, etc. Al contrario, de la misma manera que es imposible un socialismo triunfante que no implante la democracia completa, es imposible también que se prepare para la victoria sobre la burguesía un proletariado que no sostenga una lucha múltiple, consecuente y revolucionaria por la democracia. No menos erróneo sería eliminar uno de los puntos del programa democrático, la autodeterminación de las naciones, por ejemplo, basándose en el supuesto de que es irrealizable, entre comillas, o ilusoria, entre comillas, en el imperialismo. La afirmación de que el derecho de las naciones a la autodeterminación es irrealizable en el marco del capitalismo puede ser comprendida en un sentido absoluto, económico, o en un sentido relativo, político. En el primer caso es profundamente errónea desde el punto de vista teórico. En primer lugar, en ese sentido son irrealizables en el capitalismo, por ejemplo, los bonos de trabajo o la abolición de la crisis, etc. Es completamente equivocado que sea irrealizable de la misma manera la autodeterminación de las naciones. En segundo lugar, incluso el solo ejemplo de la separación de Noruega de Suecia en 1905 basta para refutar la irrealizabilidad, entre comillas, en ese sentido. En tercer lugar, sería ridículo negar que con un pequeño cambio de las relaciones políticas y estratégicas, por ejemplo, de Alemania e Inglaterra, hoy o mañana es plenamente realizable, entre comillas, la formación de nuevos estados, polaco, hindú, etc. En cuarto lugar, el capital financiero en sus afanes de expansión comprará y sobornará, entre comillas, libremente, al gobierno más republicano, más libre y más democrático, y a los funcionarios selectivos de cualquier país, aunque sea independiente, entre comillas. El dominio del capital financiero, como el del capital en general, no puede ser eliminado por ninguna transformación en el terreno de la democracia política, y la autodeterminación corresponde íntegra y exclusivamente a este terreno, por ese dominio del capital financiero. Pero ese dominio del capital financiero no anula en lo más mínimo la importancia de la democracia política como una forma más libre, amplia y clara de la opresión de clase y de la lucha de clases. Por eso todos los razonamientos acerca de que bajo el capitalismo es irrealizable, entre comillas, en el sentido económico, una de las reivindicaciones de la democracia política entrañan una definición errónea desde el punto de vista teórico de las relaciones generales y fundamentales existentes entre el capitalismo y la democracia política en general. En el segundo caso, esa afirmación es incompleta e inexacta, porque no solo el derecho de las naciones a la autodeterminación, sino todas las reivindicaciones básicas de la democracia política son realizables, entre comillas, en el imperialismo únicamente de modo incompleto, desfigurado y a título de rara excepción. Por ejemplo, la separación de Noruega de Suecia en 1905. La reivindicación de liberación inmediata de las colonias, propugnada por todos los socialdemócratas revolucionarios, es también, entre comillas, irrealizable en el capitalismo sin una serie de revoluciones. Mas de ello no se deduce, en modo alguno, que la socialdemocracia deba renunciar a la lucha inmediata y más decidida por todas esas reivindicaciones. Semejante renuncia sería más que hacer el juego a la burguesía y a la reacción, sino precisamente lo contrario, la necesidad de formular y satisfacer todas esas reivindicaciones, no de modo reformista, sino revolucionario, no limitándose al marco de la legalidad burguesa, sino rompiéndolo, no dándose por satisfechos con discursos parlamentarios y protestas verbales, sino arrastrando a las masas a la lucha activa, ampliando y atizando la lucha por toda reivindicación democrática fundamental.
hasta llegar al ataque directo del proletariado a la burguesía, es decir, a la revolución socialista que expropia a la burguesía. La revolución socialista puede estallar no solo con un motivo de una huelga, de una gran huelga, o de una manifestación callejera, o de un motín de hambrientos, o de una sublevación militar, o de una insurrección colonial, sino también con motivo de cualquier crisis política, como el asunto de Dreyfus, o el incidente de Saverne, o las matanzas en Minneapolis, diríamos ahora, o de un referéndum en torno a la separación de naciones oprimidas, etc. La recrudescencia de la opresión nacional en el imperialismo hace necesario para la socialdemocracia no renunciar a la lucha utópica, entre comillas, como lo califica la burguesía, por la libertad de separación de las naciones, sino al contrario, utilizar enérgicamente los conflictos que surgen también en este terreno como pretextos para la acción de masas y los movimientos revolucionarios contra la burguesía. Y bueno, ahí termina el punto número 2 y el día de mañana retomamos la lectura del punto número 3 y el punto número 4, que son el significado del derecho de autodeterminación y su relación con la federación. Y punto número 4, el planteamiento revolucionario proletario del problema de la autodeterminación de las naciones. Pues espero que les sea útil, que lo compartan entre estudiantes, entre trabajadoras y trabajadores críticos, y pues que les sirva para pensar la realidad que estamos viviendo. Muchas gracias.